Shalom, shalom, buenos días. Hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021. La reflexión basada en la carta al apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Es la cuenta del Homer, el día número 38 y el tema, título, la oración de fe. Padre Santo, así con la fe que nos permites y rogando nos ayudes en medio de la fe para poder compartir de acuerdo a tu voluntad y a tu bendición. Pedimos, Señor, por que nos limpies de toda maldad, de toda rebeldía, desobediencia, de todo pecado cometido, si somos dignos delante de tu presencia. Así también oramos por los enfermos en general, los enfermos de este virus, familiares y en todos los que padezcan enfermedades, sea el poder sanador de nuestro Señor Yeshua. Orando por los bebés, los niños intermedios, adolescentes, jóvenes, y tengan toda la fe, tu creencia, tu presencia, para salir adelante en el futuro de sus días, de sus años, por lo que puedan enfrentar. Oh, gracias, pues, Padre, sea tu bendición en todos los oyentes, en cualquier tipo de problema, de ataque, en cualquier situación difícil o crítica, rogando tu misericordia en la bendición y en las soluciones, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, ya estamos en el día número 38 de 50 y los faltantes aproximadamente 12 días los vamos a dividir entre temas de la oración y los últimos 5 o 6 días sobre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por el hecho de que ya al cerrar con la fiesta de Shavuot, o sea, llamado Pentecostés, para así terminar los 50 días de la cuenta del Homer, o sea, de las reflexiones en cuanto a lo que marca la enseñanza. Las primeras reflexiones vimos que fueron casi todas sobre la palabra, la Biblia, la Torah. Luego ya hubo ahí algunas combinaciones de temas que van de la mano para ir enriqueciendo nuestra conciencia y recibir esta celebración de Shavuot y tener la bendición adecuada. Bueno, de ahí que ahora vamos a hablar acerca de la oración. El tema oración de fe va de la mano. No debe existir la oración sin fe. Cuando leemos acerca de la fe fingida, que menciona ahí la palabra en Timoteo, se entiende que la fe fingida se puede practicar en inconsciencia de que hay personas que tal vez han aceptado al Señor, o creen que tienen mucho de la presencia del Eterno y de alguna manera su conducta no es la adecuada o una doble vida y no se puede hablar de una fe verdadera. El hecho es que la fe también va relacionada con una vida de santidad, de pureza, con una vida de amor y así con otros atributos para que sea una fe correcta, lo más correcto, sea una fe que de veras mueva a las dimensiones espirituales. De ahí que la oración, que es una plática con el Eterno, por usar una definición sencilla, directa, comprensible, sin nada de trabajo, es hablar, platicar, comentar, estar en esta relación con el Espíritu Santo, y es el que lleva la oración al Padre. Al terminar la oración es en el nombre, esto es en la autoridad de
el nombre de nuestro Señor Yeshua. Así entonces, la oración es hacia el Padre por medio del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Aquí en Santiago, el apóstol Santiago habla de la oración de fe. En el versículo número 15 dice, y la oración de fe. De ahí vamos a partir en varios puntos que vienen siendo 5 puntos para darle más valor, entendimiento a nuestras oraciones, que van acompañadas, siempre decimos, de la confianza, la certeza, la seguridad de la palabra llamada fe. Viene siendo una relación de poder, de fortaleza, de creer, de sentir, de dar por hecho lo que estamos nosotros pidiendo. Pero entonces, en estos 5 puntos de la oración de fe, iniciamos con lo que siempre comenzamos en las enseñanzas o predicaciones. La oración de fe, este es el punto número 1, provoca perdón de pecados. Qué tan necesario es ser libres de rebeldías, de rebeliones, de ofensas, de ser libres de un alma que se puede estar manchando, contaminando, alejando de la presencia del Todopoderoso, para poder estar en un crecimiento espiritual, para poder estar en un desarrollo espiritual, para poder estar recibiendo las revelaciones, inspiraciones, tener el discernimiento adecuado a nuestras vidas y vayamos creciendo en el mismo. Es necesario estar lo más limpio y puros posibles en medio de la oración de fe que nos limpia de maldad y que perdona los pecados. En este versículo 15 dice así, y en la segunda parte, bueno, lo leo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Debemos de creer que el Señor nos perdona. Él es el único verdadero, fiel, misericordioso que nos puede perdonar. El hombre no puede perdonar pecados. El único que murió, resucitó para hacer nosotros limpios es el Señor Yeshua, como el Cordero de Dios. Entonces la oración de fe provoca la acción de misericordia del Eterno nuestro Padre para perdonarnos. Bien dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es justo y la sangre de Yeshua nos limpia de toda maldad. Pero tiene que ser con un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón que quiere de veras ser limpio, un corazón que quiere ser circuncidado y quedar libre de toda impureza. Un corazón no duro, no frío, áspero, árido, sino noble, dispuesto a ser sembrado por el perdón y el amor del Eterno. Hay personas que no aceptan el perdón, que no saben perdonarse a sí mismas, estas personas, y traen ahí cargas de algo que hicieron y que sienten que tal vez Dios no les perdona. Bueno, entonces la fe está equivocada, porque cuando aceptamos al Señor y es con petición de perdón de pecados, porque entendemos que es así,
el ministerio de Él, algo está fallando ahí en la vida de la persona si pudiera sentir que no puede o es perdonado, perdonada por el Señor. Tal vez la carga de pecados, la práctica de muchos años de uno o qué sé yo, 2, 3 tipos de pecados. Tal vez el pecado que fue de esos críticos, vamos que todo es pecado, pero es normal que unos son más pesados, más delicados, más críticos, más fuertes. Entonces, tal vez es por la cantidad de pecados, por el yugo de esclavitud del pecado que se tenga y piensa que no tiene la posibilidad de ser perdonado. Bueno, pero está la oración de fe. Recuerdo el testimonio de alguna vez cuando en 3 años y medio que ministramos en reclusorios, cuando terminé de predicar ahí dentro de la cárcel, se acercaban, oraba por los internos y uno de ellos me dijo: yo estoy muy triste porque ya acepté al Señor Yeshua en mi corazón, pero yo siento que no me ha perdonado. Yo maté a una persona, me dijo, y tengo esa carga, y ya lo acepté, y hago oraciones, y canto alabanzas, leo la Biblia, soy buena persona, pero siento que no me ha perdonado. Y le dije: mira, yo te entiendo. Los humanos, las personas, la mayoría no saben perdonar. Muchos inclusive hasta atacan o dice: yo no lo perdono, cuando a ellos no se les hizo nada. Pero son aspectos equivocados que pueden tener o tomar algunas gentes. Pero la oración de fe. Hay que entender que la oración de fe y petición de pecados y que nos limpia es una oración que lleva una comprensión, un sentir de amor, porque el amor cubre multitud de pecados, en un sentido de misericordia, porque por la misericordia y fidelidad del Señor es que somos limpios. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel y Él no tiene favoritos. Él no escoge a las personas por ciertas cualidades o por ciertas características o porque sean mejores que otros. No, Él ve ese corazón que llora, ese corazón que se lamenta, ese corazón que le ha dolido a fallar y ofender al Eterno. Esta es la oración de fe. Va acompañada así del sacrificio, del esfuerzo, de las lágrimas, pero hay que entender que si hay alguien o el único que tiene la autoridad para borrar los pecados, para desaparecerlos, para que dejen de existir. La Escritura dice que echó los pecados al fondo del mar. La palabra dice que Él olvida los pecados, quedan totalmente borrados. Entonces tenemos que creer. Creer es sentir, sentir es dar por hecho la bendición en estas vidas. El alma queda limpia, el espíritu humano queda limpio, las emociones, sentimientos empiezan a cambiar, los pensamientos quedan limpios, el pasado de tristeza, de vida de pecado queda borrado y empezamos a vivir un presente con una libertad sin cargas, sin señalamientos que aun cuando nos lo hagan no nos van a causar daño o van a tener un efecto de tristeza en nuestras vidas, porque fiel es el que nos guarda, el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos santifica. No hay más. Él es el único. Su sangre derramada borra los pecados, no los cubre solamente, los
los borra, dejan de existir. Y entonces nuestra oración de fe, cuando pidamos perdón de pecados, debe ir con todos estos elementos, atributos que hemos comentado, para que usted sienta que es libre de toda carga. Si estás cansado, cargado, venid a mí, dice el Señor. Hay que ir a Él y dice: yo te quito tu carga, quito tu peso y te doy un nuevo yugo. Yugo es control. Yugo es que ahora vamos a ser esclavos de Él, porque la carga que Él pone es ligera, y la carga de Él es misericordia, es amor, es el abrazo, es el calor que solo nos puede dar el perdonador. Así es que, por mucho que te critiquen, que te digan y que te señalen, que te condenen, tú tienes que valorar la oración de fe, que limpia. El Señor en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se entiende que sí sabemos lo que hacemos, pero en una inconsciencia que no se alcanza a entender lo feo que es pecar, tal vez por una parte. Pero lo bueno, ahora sí que lo hermoso de nuestro Dios, es que Él va a nuestra conciencia y nos hace sentir esta necesidad de este perdón. Entonces la oración es: en el nombre del Señor Yeshua, yo renuncio a todo pecado, rompo con todo derecho legal de pecado, deshago todo pecado que pueda haber en mi alma, espíritu y vida. Me quito las marcas del pecado en mi cuerpo total, completamente. Renuncio a toda memoria de pecados en mi cerebro ahora. Declaro la libertad de toda carga, porque Yeshua me limpia y Yeshua me hace sentir la completa y total seguridad de que he sido perdonado. Y si el demonio me recuerda mi presente y va a decir: tienes debilidad y tú no crees en el perdón del Todopoderoso, nosotros vamos a declarar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y perdona el pasado malo, y perdona mi presente, y perdona aún mi futuro, en la vida que yo lleve lo mejor posible, en la mayor santidad y consagración, en todo lo que yo pueda fallar, hablando de los pecados, fallas normales. Ahora, en ese sentido, entonces, debemos nosotros declarar la libertad. Hemos cruzado el mar a una nueva vida como Moisés y el pueblo de Israel, y el perdón del Eterno está hecho, está dado a nuestros corazones. No importa lo que diga la gente, no, lo que importa es lo que hace el Señor en nuestras vidas y que nos da de su paz. Ahora, el segundo punto es la oración de fe, quita la aflicción. Dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. En el verso 13, la aflicción, hemos hablado que es lo que causa preocupación, más allá del límite, causa en un momento desesperación, nerviosismo, y como que nos están clavando por ahí algo en nuestra alma, y una aflicción que mete por ahí temor, que no sabemos qué hacer. Puede provocar amargura, puede provocar tristeza, de no saber también nosotros cómo reaccionar o qué hacer. Entonces, si la situación es también así, posiblemente por escasez económica, escasez para los gastos, medicina, la aflicción, porque le está faltando el reconocimiento, el apoyo, el amor. La aflicción porque tal vez no ha visto al familiar en tiempo, o porque ha hecho un mal y no puede repararlo. Y bueno, la aflicción se puede dar por muchas causas,
pero la oración de fe quita la aflicción. Aquí dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces la oración de fe unido a la alabanza le va a quitar la aflicción. Deseamos de entonar cantos aún en lo difícil que puede ser, porque no está el gozo, la alegría adecuada, porque nos está dominando la aflicción. Pero el Señor nos da gozo, nos da alegría. Tenemos que buscar en medio de la oración el unirnos, a levantar el ánimo, a declarar que yo no puedo estar así caído, como derrotado, totalmente sin ganas de nada, sin ánimo, depresivo, que es parte de la aflicción. No. Tenemos entonces que levantar la cabeza, que levantar los brazos, que levantar el corazón y declarar que somos más que vencedores, que no hemos nacido en el Señor Yeshua para estar en condenación de aflicción, en derrota de aflicción. No, yo soy más que vencedor, yo puedo lograrlo, yo tengo que hacerlo. Recuerdo una hermana que estaba en una aflicción constante y me decía, yo siento como una maraña de alambres aquí dentro de mi cuerpo. Y le digo, ¿y la presencia de Dios usted lo conoce? Dice, pues lo veo como un puntito. Le digo, bueno, vamos a orar una oración de fe. Y le dije, y empecé a visualizar dentro de que esa maraña como de alambres empieza a reducirse y que ese puntito que usted identifica como la presencia de Dios chiquito empieza a crecer. A la par, como va disminuyendo la presencia de esos como alambres entretejidos como telaraña y se está haciendo chiquito, el punto de representación de la presencia del Señor está creciendo y decía, sí, Él me quita la aflicción, sí, Él me quita este sentir y después de unos momentos de oración logró en el espíritu visualizar yo a la maraña de alambres así como de púas que representaba la aflicción. Era un puntito chiquitito, ya ni forma tenía, decía como de alambres, y el punto de la representación de la presencia del Eterno estaba grande dentro de ella y lo podía ver como una luz grande. El círculo siguió creciendo, el punto, de tal manera que la cubrió por fuera y decía, siento la luz como una esfera donde ahora yo estoy por dentro y por fuera. La aflicción se quita con la luz, la gloria, el resplandor de la presencia del Eterno por medio de la alabanza, unido a este tipo de oración para la aflicción. Gózate, alégrate. Hay que ser felices porque Él vive en tu corazón y vive en tu alma. Un tercer punto de la oración de fe es la sanidad del enfermo. Dice la Escritura en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 15 dice así, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vaya, qué bendición. La oración de fe para la sanidad. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite. El ungir con aceite es untar, es sellar, es la presencia de el Ruach HaKodesh, espíritu de la santidad, espíritu de la sanidad, espíritu de la salvación. Es la oración de fe. Como decíamos
al inicio en la autoridad del nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando unimos la presencia por el ungimiento del aceite, más la autoridad del nombre del Señor Yeshua, los demonios, espíritus malignos de enfermedad se van, la enfermedad sale. ¿Por qué? Porque la autoridad del nombre del Señor Yeshua está ahí con la presencia de la unción. Unción significa escogido, dedicado, consagrado e entregado. Significa la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, la enfermedad se va a debilitar. No soporta la fuerza y el poder de esta unidad de la unción y la autoridad del nombre del Señor. Él nos da a nosotros el ungimiento y Él nos da a nosotros la autoridad del nombre del Señor, y toda enfermedad fuera. Sale toda la enfermedad, deja de ser, deja de existir. Páncreas, te declaramos sano en el nombre del Señor Yeshua, con la unción del Espíritu Santo, en su presencia perfecta. Hígado, riñones, corazón, pulmones son sanos. Virus, coronavirus, estás derrotado, destruido, fracasado, aniquilado. No tienes fuerza, no tienes poder en ningún órgano, no tienes lugar en los pulmones, no tienes derecho legal en los pulmones. Te corremos, te expulsamos, te echamos fuera del aparato respiratorio, garganta, de todo lo que pueda estar afectando y todo lo que puedas estar haciendo mal. Te declaramos derrotado. Espíritu, demonio, de virus, fuera. En el nombre del Señor Yeshua te declaramos fuera, porque la oración es oración de fe, oración de poder, oración de autoridad, oración de unción, oración en el nombre de Yeshua. Estás derrotado, virus, y no puedes hacer más y no podrás hacer más. Y declaramos la sanidad total, completa, para la gloria del Eterno. Y aquí mismo dice: y el enfermo, y salvará al enfermo. La oración de fe salvará. Los pecados han sido perdonados. La enfermedad ha sido expulsada. Ahora la salvación se da y se realiza porque estás recibiendo de la unción presencia. Estás recibiendo de la autoridad del nombre, y Él está dentro de ti. Dile: sí, yo te recibo, eres mío, mi Salvador, mi sanador. Y mi alma está contigo y te pertenezco y te cedo los derechos de mi vida, y soy salvo, soy sano en el nombre del Señor Yeshua. Y dice: y el Señor le levantará. Me declaro levantado, me declaro total, completamente nuevo. Amén. Recuerdo que en las reuniones, cultos de sanidad que años atrás se vienen realizando, que ahora por la pandemia pararon, entró una mujer en uno de estos cultos y se sentó hasta atrás, una mujer de edad avanzada, entró doblada prácticamente. Yo estaba al frente y me di cuenta, y apenas pudo sentarse en la silla. Entonces son mensajes breves, y una vez que se oró por los enfermos, ella salió, y salió igual, doblada, arrastrando los pies. Por ahí alguien la acompañó. Bueno, como a las 2 semanas vino y me dio el siguiente testimonio. Yo vivo a unas calles de aquí del templo, como a 3 calles, y escuché que ahí Dios me podía sanar. Yo tenía cáncer en el estómago, ya escupía sangre, ya estaba yo, me dieron de alta del hospital para morir en casa, porque así lo pidieron mis 2 hijos. Cuando mis hijos se fueron ahí a traerme pan, entonces yo me salgo de la casa, estaba en cama, y como pude llegué al templo, pero me salí igual.
Y cuando llego a casa, mis hijos ya estaban desesperados buscándome. Me encuentran todavía en la calle, me llevan, y al llegar a la cama me dicen: madre, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te saliste? Ya ves que ahí no sanan, y pura mentira, y Dios no te sanó. Y dice ella, bueno, yo escuché que la sangre de Yeshua tiene poder y que la oración me podía sanar. Entonces yo dije, tomo lo que escucho, lo digo, lo creo, y aquí estoy. Dicen: pero mira, mamá, estás mal, no puedes ni enderezarte. Dice ella: pues es que escuché que el pastor dijo, haz lo que no podías hacer. Y mira, y en ese momento se endereza, y en ese instante sana total, completamente del cáncer. Se tocó el estómago y dijo: ya no me duele, ya no me arde, ya puedo yo mover mi cintura hacia los lados. Y se agachaba y levantaba la cintura y todo, y quedó total, completamente sana en ese momento. Es la oración de fe que quita la enfermedad, le quitó el cáncer en segundos. Fue una prueba para los hijos, se convierten, ella también, y fueron mucho tiempo miembros aquí en la congregación, hasta que partieron a la provincia. El hecho es que la oración de fe es oración de poder, oración de gracia. En el versículo 17 y 18 encontramos que se menciona: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el verso 18 dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa esto? Que la oración de fe provoca milagros. La oración de fe provoca perdón de pecados. La oración de fe quita la aflicción. La oración de fe sana al enfermo. Y la oración de fe provoca milagros. Pero Elías hizo que no lloviera, y después hizo llover. Pero aquí los puntos: que aun cuando era un hombre normal como nosotros, por eso dice que tenía las mismas situaciones, ataques, pero aún así el poder de Dios sobrepasa en su misericordia, en su bondad, en su poder. Y la clave en esta parte es que dice que oró fervientemente. Esto significa constantemente, perseverantemente, no dejar de orar a diario, si puede 5, 6, 10, 20, 30, 40 veces al día. Declarar el milagro. El milagro es en economía, decíamos, en sanidad. El milagro es en unidad. El milagro es en que acepten al Señor. El milagro es de muchas maneras o formas y de acuerdo a las situaciones. El milagro es, repito, el creer en los milagros. Esa es la oración de fe. Creer en los milagros por medio de la oración de fe. Pero fervientemente habla de orar apasionadamente, habla de orar con calor, con fuego, con fuerza, con poder, con fortaleza, declarando la victoria, declarando la gloria del Todopoderoso, declarando que Él es el Dios de los increíbles, el Dios de los imposibles, el que todo lo puede, en que no hay nada que Él no pueda realizar. Esto debe de ir en la oración de fe para los milagros. Él está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, Bereshit hasta Revelaciones, como el Dios de los milagros, y su naturaleza es
milagros por medio de la luz, del amor, del poder, de la misericordia, de su potencia, de su fortaleza, de que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, y el que puede mover todas las montañas, los volcanes, los mares, los planetas, las galaxias, los universos, moverte a ti y a mí, y curar y limpiar nuestros órganos y purificarlos en caso de enfermedad. Es el que nos da la prosperidad y nos quita la pobreza. Es aquel que nos quita la tristeza y nos da el gozo, la felicidad, el que nos da la libertad de las ataduras. Él es el Dios de los milagros, que lo oscuro lo hace luz. Es el Dios de los milagros que apaga los fuegos que nos queman. Es el Dios de los milagros que nos mantiene con vida. Es el Dios de los milagros que nos mantiene con esperanza. Es el Dios de los milagros que nos mantiene con la seguridad, la confianza de que va a pasar, de que va a suceder, de que ya está pasando, de que ya está sucediendo, de que ya lo estamos logrando. Es el Dios de los milagros que cambia tu carácter, que no quieres cambiar y que te quieres quedar con Él. Amas más al demonio horrible de tu carácter que al Dios mismo. Él es el Dios de los milagros y te quita ese horrible carácter de toda la vida y te libera si crees y si quieres y si lo deseas. Así actúa Él en nuestras vidas. Tiene que haber una fe, una oración de fe para que Él se manifieste. Así oraba David, así oraba Abraham, así oraba Moisés, así oraba José, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Así oraba Salomón, así oraba Pedro, Pablo, Timoteo, Tito, Filemón. Así debes orar tú, así debo orar yo, en un poder, en una oración inquebrantable. Esto es perseverar, esto es ser ferviente, con una fe de calor, de fuerza, una fe que nadie te detiene, que nadie te para. Fervientemente, los demonios no van a poder hacer nada, no van a poder apagar tu fuego, pero tiene que haber pasión, 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 entrega total, completa. Esta es la oración de fe de los milagros. Y en un punto final, la oración de fe, iniciando tipo resumen, provoca perdón de pecados. La oración de fe quita la aflicción. La oración de fe sana al enfermo. La oración de fe provoca milagros. Y la oración de fe es efectiva en la intercesión y el apoyo. Dice en el versículo número 14, algunos enfermos llamen a los ancianos de la iglesia. Apoyarte con los ancianos de la iglesia. Luego dice la escritura en el verso número 16, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Uno, el apoyo de la oración e intercesión con los ancianos de la iglesia. Y dos, con la oración del justo. Y aquí mismo en el 16b dice, orad unos por otros. 3 puntos de la intercesión, con los ancianos, con los justos, y también la intercesión de unos por otros. Siempre habrá alguien de oración para que te apoyes con él y él contigo, y empezar a orar declarando la oración de fe por el amor, y en apoyo y ayuda por el hermano, la persona que ores, y viceversa. Así también busca a los justos, rectos, apartados, dedicados, llamados del Señor. No es necesario que tengan un ministerio, no, de esos justos que son gente de oración. Así a los ancianos, por la experiencia, por la vivencia, por los años, por el llamamiento
Ya hemos hablado mucho de esto, que muchos los desechan, pero que otros saben aprovecharlos y los buscan. Entonces la intercesión en ese tiempo de los ancianos, que eran los más buscados, fueran profetas, reyes, sacerdotes, escribas, fueran consejeros, tuvieran el oficio, el llamamiento que fuera, era por la experiencia de los años y la edad que eran buscados, porque ahí hay más presencia dependiendo de, obvio, la santidad del Eterno a través de los años. Entonces los ancianos, los justos y la intercesión de los hermanos generan una oración de fe que mueve lo que tiene que ser movido, que quita lo que tiene que ser quitado, que restaura, que anima, que levanta, que fortalece, que transforma, que renueva, que hace nueva a la persona y que quita todo mal y que protege y que cuida y que da cobertura. El Espíritu del Eterno está sobre nosotros, porque la intercesión son oraciones de fe, son oraciones de amor, son oraciones de quien se pone en la brecha de uno por otro, el que está dispuesto a llevar el dolor del otro por quien intercede, el que da la oración con toda su fe y con toda su entrega. La oración de intercesión es el derramar el corazón por otros, es el recibir los golpes también que el otro recibe, es el declarar el poder del Señor sobre otras vidas o personas de acuerdo al problema. La oración de intercesión, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, pidan lo que quieran y les será concedido, dice el Señor Yahshua, porque uno desata al otro y el otro desata al otro, y uno levanta al otro y el otro levanta al otro, y uno abraza al otro y el otro abraza al otro, y así unidos, que es lo que enseña la palabra de la unidad por medio de la intercesión, y juntos para hacer proezas. De ahí que la intercesión de los ancianos, del justo, de entre hermanos, hace que se mueva la oración de fe para la gloria del Eterno. Esa oración que perdona pecados, que quita la aflicción, que sana al enfermo, que provoca milagros y que une los ministerios, las edades, niños, ancianos, grandes, mujeres, para realizar la oración de fe y declarar: el autor y consumador de la fe es Yeshua HaMashiach. Fija tus ojos en Él y Él hará por medio de la oración de la fe. Amén. Y ahora vamos a orar y para ir de la mano. En el nombre del Señor Yeshua viene la oración de renuncia. Se renuncia a toda duda, a todo temor. Se renuncia a toda incredulidad en el nombre del Señor Yeshua. Se renuncia a toda tibieza. Se renuncia a toda cobardía. Se renuncia a toda infertilidad o esterilidad espiritual. Y declaramos ahora que todo lo que va en contra de la fe, todo lo que va en contra de la oración, deja de ser. Toda flojera fuera, toda mediocridad fuera, todo desgano para orar fuera, y se declara la fe en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra dice: recibiréis poder para orar y llegar el día de el derramamiento del Ruach HaKodesh. Padre, danos poder, fortaleza, potencia, fuerza espiritual para orar con fe, que sean oraciones de fe, de acuerdo a tu palabra. Es lo que estamos pidiendo, la fe que mueve al mundo, que lo transforma, que lo cambia, la fe en ti, como el que murió y resucitó, en un poder incomparable, inigualable, increíble, todopoderoso. Sea pues la fe así en nuestras vidas, y ya deja de existir en todos nosotros
todos los enemigos de la fe que puedan existir, todos los enemigos de la oración que pueda haber, deja de ser. Y declaramos la bendición de la salvación en quienes ya hicieron la oración, en el punto que se habló de salvación, todo para la gloria de tu nombre. Amén. En Yeshua, amén. Yah HaMashiach, amén. En el Ruach HaKodesh, amén. Amén, amén. Bueno sea el amor del Padre, el abrazo de siempre y la bendición del Todopoderoso. Shalom.